Después de semanas de intensos combates, lo que parecía un avance lejano ahora se ha materializado. Las fuerzas rusas han comenzado a flanquear la ciudad fortaleza de Pokrovsk, el principal centro logístico de las fuerzas ucranianas en Donetsk, y ahora se encuentran a tan solo 1.6 kilómetros de la ciudad. Pokrovsk, con una población de aproximadamente 60.000 habitantes antes de la guerra, se encuentra en una ubicación crítica sobre una carretera que conecta con varias ciudades importantes de la región. Esta posición no solo forma parte de un arco defensivo que protege las áreas profundas de Donetsk, como Dnipropetrovsk, a un bajo control ucraniano, sino que también representa la última línea de defensa y de resistencia significativa en la parte central de la región. La amenaza sobre la ciudad es tan grave que la planta de carbón de Pokrovsk ha cesado operaciones debido al avance ruso. Según Metivents, el principal productor de acero de Ucrania, se suspendieron las actividades en su planta de carbón en Pishchany, lo que podría reducir la producción de acero ucraniano a solo entre 2 y 3 millones de toneladas métricas, muy por debajo de los 7.5 millones proyectados para finales de 2024. La mina produjo aproximadamente la mitad del volumen total de extracción de carbón de Metivents en Ucrania y es una fuente del tipo de carbón necesario para producir coque, que es esencial para la fabricación de acero. Y como si esto fuera poco, Metivents ya ha enfrentado pérdidas devastadoras durante la guerra, ya que la compañía perdió la infame planta de Azovstal en Mariupol, que se convirtió en la última línea de defensa de las tropas ucranianas en la ciudad antes de su caída ante la Federación Rusa. El frente en Donetsk se está desmoronando rápidamente, lo que ha llevado al Estado Mayor ucraniano a tomar decisiones drásticas. Han destituido al comandante Oleksandr Lutsenko, quien estaba a cargo de las operaciones en la región, y lo han reemplazado con el general de brigada Alexander Tarnavsky. Según The Financial Times, bajo el mando de Lutsenko, las fuerzas ucranianas no lograron detener la ofensiva rusa, que en el último mes ocupó un área equivalente a la mitad del tamaño de Londres. El analista militar Emil Katehelmi, del grupo Black Bear con sede en Finlandia, señaló que entre septiembre y noviembre Rusia se apoderó de más de 600 millas cuadradas, unos 1.500 kilómetros, de territorio ucraniano, casi el doble del tamaño de la ciudad de New York. La mayoría de esas ganancias territoriales se registraron en la región de Donetsk, y Katehelmi también destacó que el ritmo de avance se aceleró cada mes. Además, pronosticó que Rusia podría tomar otros 500 a 750 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano antes de que termine el año. Tal es esa situación que Deep State, un grupo ucraniano de seguimiento de la guerra cercano al Ministerio de Defensa de Ucrania, dijo que las tropas ucranianas que defendían 4 aldeas al sur de Pokrovsk estaban bajo la amenaza de cerco, con las fuerzas rusas atacando desde todos los lados. Por ejemplo, imágenes geolocalizadas muestran enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas en Pushkine, junto con reportes de movimientos rusos hacia el oeste de Novotroitsk y en dirección al oeste y norte de Shevchenko. Esto sugiere que las tropas rusas podrían estar orientándose hacia Novolenivka, ubicada estratégicamente sobre la carretera T-0515, y es muy probable que su objetivo sea estabilizar el frente al sur de Pokrovsk, aprovechando esta vía clave que conecta con Kurakove a través de una bifurcación de la N15 y con Velika Novosilka mediante la T-0518. Además, algunas fuentes afirman que grupos de sabotaje rusos ya habrían entrado en las afueras sur de Pokrovsk e incluso habrían alcanzado puntos dentro de la ciudad misma. Mientras tanto, a las afueras y en el centro del frente de Pokrovsk, las fuerzas rusas continuaron avanzando en dirección a Lysivka, Suzhkiyar y Dashenke, consolidando su presencia en esta zona crítica. En el norte lograron capturar Nikolaevka y Dolodivka, además de cruzar el embalse de Kasenyi-Torets, avanzando hacia Novotoretsk. Este movimiento sugiere un intento de extender su control hacia Mignorad, lo que indicaría una operación coordinada para envolver la región desde múltiples flancos. El portavoz militar ucraniano para el frente oriental, Nazat Voloshin, dijo el miércoles en la televisión ucraniana que 3 posiciones del ejército cerca de Pokrovsk habían sido perdidas ante las fuerzas rusas, y agregó que las tropas de Moscú habían entrado en Shevchenko, el último pueblo en el acceso sur a Pokrovsk.
También un analista militar ucraniano que utiliza el seudónimo de Tatarigami dijo que las fuerzas rusas estaban tratando de controlar las rutas de suministro a Pokrovsk mediante el despliegue de drones de ataque sobre las carreteras clave, y dijo que esto es una amenaza grave para el proceso de reabastecimiento de Pokrovsk, que potencialmente amenaza la sostenibilidad de las defensas ucranianas en el área. Aquí observamos una tendencia que ha prevalecido a lo largo de las grandes batallas de esta guerra, como en Mariupol, Bakhmut y Avdiivka. Los rusos han concentrado sus esfuerzos en avanzar por los flancos y dominar las alturas circundantes, mientras que en el centro lanzan ataques directos contra las tropas ucranianas. Este enfoque busca movilizar a las fuerzas ucranianas en un sector, dificultándoles la retirada y forzándolas a resistir hasta el último aliento en la defensa de sus posiciones. Así que está cada vez más claro que los rusos están allanando el camino para una eventual ofensiva dirigida a tomar la ciudad fortaleza. Esta estrategia también parece alinearse con lo que muchos analistas militares han anticipado: evitar las principales líneas defensivas de la ciudad, como trincheras, búnkeres y zanjas antitanque, y optar por un avance desde el sur a través de un terreno más abierto y menos fortificado. Con estos movimientos los rusos buscan flanquear la ciudad, atar a las tropas ucranianas y debilitar su capacidad defensiva antes de un asalto directo, mientras que deja inútiles sus defensas preparadas por casi 8 años. Ya Oleksandr Syrski ha descrito los combates en torno a Pokrovsk como extremadamente feroces, y afirmó que las fuerzas ucranianas deberían tomar decisiones no convencionales para reforzar las defensas ante una nueva ofensiva rusa, la cual es probable que se desencadene una vez que caiga Kurakhove, donde las fuerzas rusas han intensificado sus ataques en las cercanías de Zorya, Sontsivka y Stariterny. Allí los avances más destacados se han registrado al noroeste de la ciudad, con el aparente objetivo de alcanzar Dagny, una posición clave que les permitiría cortar los suministros y asegurar la retaguardia operativa de Kurakhove. Sin embargo, este escenario parece volverse menos relevante, ya que los rusos han izado su bandera en puntos más avanzados, superando incluso el centro de la ciudad. A medida que continúan sus avances hacia el oeste, queda claro que su estrategia se enfoca en consolidar el control total de Kurakhove, mientras expanden su influencia en las áreas circundantes del norte. Según fuentes ucranianas citadas por el ISW, las fuerzas rusas han estado adaptando sus tácticas en la región, empleando una combinación de ataques en columnas blindadas en algunos sectores y el uso de pequeñas unidades de infantería a pie en motocicletas o vehículos todoterreno, ATV. Según el coronel ucraniano Vladislav Voloshin, las fuerzas rusas, utilizando pequeños grupos de 2 a 4 soldados bajo la cobertura de los árboles, apoyados por vehículos blindados, están empleando tácticas que combinan movilidad con desgaste constante. Estas maniobras, a menudo realizadas bajo condiciones de niebla, complican las capacidades de reconocimiento de las fuerzas ucranianas, pues los rusos son más difíciles de detectar para los operadores de drones. Además, según informó el Grupo Operativo Estratégico de Fuerzas Khortytsia de Ucrania, sus fuerzas tuvieron que abandonar algunas posiciones cerca de Sujyali y Veseligai, a 10 kilómetros de Kurakhove, y Deep State afirmó que las fuerzas rusas están haciendo retroceder a todas las fuerzas ucranianas a lo largo del río Chukhyali, en dirección sur-norte para atacar Kurakhove desde su retaguardia. Así, imágenes geolocalizadas confirman que las tropas rusas han avanzado hacia el centro de Uspenivka y Janivka, y probablemente tomaron las posiciones ucranianas restantes en Romanivka, Veselihai y Trudove, así como sus alrededores. Y según estos datos, las fuerzas rusas habrían cercado a las tropas ucranianas en esta zona. La eliminación de este enclave, que se ubica entre Uspenivka y Janivka, ahora permite a las fuerzas rusas consolidar el frente a lo largo de Kurakhove, Dalnie y Uspenivka, preparándose para nuevos avances hacia el oeste, específicamente desde Kurakhove hacia Dagny y desde Uspenivka hacia Selenivka. Ucrania solo le gana la guerra de TikTok, y según los analistas, el mayor desafío de Ucrania es la falta de personal, ya que el núcleo profesional de las fuerzas ucranianas ha ido desapareciendo gradualmente desde la batalla de Bakhmut, razón por la cual Ucrania ha tenido que recurrir a reclutas con poca experiencia y a un entrenamiento apresuradamente deficiente. Incluso los instructores carecen de la pericia necesaria para formar adecuadamente a los nuevos soldados,
Y esto se debe a que muchos de los entrenadores experimentados están ya desplegados en la línea del frente. Según The Financial Times, los experimentados soldados ucranianos están muriendo o siendo heridos, mientras que el esfuerzo de movilización ha fracasado en gran medida. La edad media de un soldado ucraniano es de unos 45 años y muchos de los nuevos reclutas están en mala forma física. Por estas razones, Estados Unidos ha instado a Zelensky a reducir la edad de reclutamiento militar de 25 a 18 años para abordar la escasez de personal que ha debilitado su posición en el campo de batalla. Los comandantes de la región de Donetsk dijeron al FT que sus soldados a veces eran superados en números por 8-1, mientras que otros como el capitán Vyacheslav, de 30 años y comandante de una unidad de drones de élite, dicen que las brigadas que han estado luchando durante mucho tiempo simplemente están desgastadas y están al límite de sus posibilidades. La deserción también está afectando gravemente al ejército ucraniano, privándolo de la mano de obra que tanto necesita desesperadamente, y su impacto no se limita a casos aislados. Según soldados, abogados y funcionarios entrevistados en Ucrania, decenas de miles de militares agotados por la guerra y desmoralizados ante las carencias en el frente han abandonado sus puestos para refugiarse. Este fenómeno ha llegado a tal extremo que incluso unidades completas han desertado, dejando flancos vulnerables que los rusos han aprovechado rápidamente. Un jefe jurídico de una brigada, encargado de procesar los casos de deserción, explicó en varias ocasiones que unidades enteras abandonaron sus posiciones, lo que permitió a Rusia atacar esos flancos y matar a los soldados que quedaban, quienes ni siquiera sabía que estaban solos. Estas deserciones no solo comprometen las líneas defensivas, sino que también han generado confusión y desconfianza entre las mismas tropas restantes, agravando aún más la situación ucraniana en el frente. Este problema se ha visto amplificado por el creciente desgaste físico y psicológico de los soldados, muchos de los cuales no regresan después de recibir licencias médicas. Agotados por el constante fuego enemigo y marcados por los traumas de la guerra, su resistencia está al límite. Un soldado ucraniano describió con crudeza la realidad en el frente, señalando que es cómodo estar bajo fuego enemigo constante, donde los rusos disparan 50 proyectiles por cada uno que nosotros lanzamos. Ves cómo tus compañeros son destrozados y sabes que en cualquier momento te puede pasar lo mismo, lo que los empuja a buscar cualquier excusa para escapar. Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, más de 100.000 soldados ucranianos han sido acusados de deserción y casi la mitad se ausentó sin permiso en el último año, lo que refleja el fracaso de la agresiva campaña de movilización lanzada por Kiev. La persecución de la gente a través de las calles, lejos de solucionar el problema, ha generado tensiones adicionales, ya que, según un legislador experto en asuntos militares, el número real de desertores podría superar los 200.000. El impacto de esta crisis en el terreno es devastador, y un oficial de la 72 Brigada de Ucrania atribuyó la pérdida de ciudades como Vuhledar en octubre en gran medida a la deserción de sus tropas, admitiendo que el ejército ya ha exprimido al máximo a su gente. Por su parte, Serhiy Nestilov, un soldado ucraniano, criticó duramente la falta de voluntad política y la mala gestión de las tropas, especialmente de la infantería, al expresar que ciertamente no estamos avanzando en la dirección adecuada para defender los territorios que controlamos ahora. Para finalizar, la narrativa de una Ucrania victoriosa parece desmoronarse cada vez más en el terreno, aunque paradójicamente florece en las redes sociales. Mientras los informes muestran avances rusos y un ejército ucraniano desgastado, la realidad que enfrentan los soldados contrasta radicalmente con la imagen proyectada en plataformas como TikTok. Rusia, por su parte, ha demostrado una capacidad de aprendizaje y adaptación en el campo de batalla, ajustando sus tácticas para maximizar los avances a pesar de que en un principio sufrió pérdidas. En cambio, Ucrania parece estancada, luchando no solo contra Rusia, sino también contra sus propias debilidades estructurales y logísticas. Aunque los soldados ucranianos aún luchan, la falta de personal capacitado y los recursos adecuados está llevando a una pérdida constante de terreno, a pesar de la narrativa triunfalista que dominan en las redes sociales de los propagandistas y panfletistas.